Hola, en este video vamos a realizar nuestra primera práctica. Es una práctica muy sencilla que nos va a servir para poder encender un LED. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a utilizar un multímetro. Con el multímetro vamos a poder realizar nuestras mediciones, es decir, poder saber cuánta corriente circula por el circuito o cuánta corriente circula por un determinado punto o cuánto voltaje, cuánta caída de tensión hay en un elemento, cuál es el valor de la resistencia, etcétera. Ahorita les voy a explicar cómo podemos utilizar el multímetro. En esta práctica pues vamos a encender un LED. Es una práctica muy sencilla, por lo tanto vamos a utilizar LEDs. Aquí podemos ver a los LEDs. Este es un LED y si observan el LED tiene una parte más larga y una parte más corta. La parte más larga usualmente es el positivo y la más corta es el negativo. Entonces podemos utilizar el LED que deseemos, el rojo, el amarillo, el verde, etcétera. En este caso pues no voy a utilizar el rojo. Vamos a utilizar resistencias para poder ajustar el valor de la corriente. Como vimos en el video anterior, los LEDs aproximadamente necesitan 20 miliamperios. Por lo tanto, necesitamos utilizar una resistencia que nos permita hacer que por el circuito circulen 20 miliamperios. Para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. Y vamos a utilizar, para recibir el voltaje en el circuito, vamos a utilizar el cargador de un celular. Vamos a pelar el cargador, el cable del cargador, y nos van a salir dos partes, una roja y una negra. La roja la positiva y la negra la negativa. Ahorita los voy a pelar bien, hasta los puedo soldar un poco para que pueda entrar bien a la protoboard. No sé si se alcance a distinguir, pero bueno, si no distinguen les voy a decir. Dice ahí output salida 4.75 voltios. Aproximadamente esto nos da 5 voltios. Nos da 5 voltios de salida. Así que es algo muy bueno para poder encender el LED. Los LED no necesitan mucho voltaje, aproximadamente 2 a 3 voltios. Así que estos cargadores nos dan de salida 5 voltios. Disculpen, está un poco sucio, lo tenía guardado. Y estas partes que salen aquí, que va a ser el positivo y el negativo, lo vamos a conectar en la protoboard, en la parte positiva y la roja y la azul. Ahorita les explico bien cómo podemos conectar los elementos. Como les dije, es un ejercicio sencillo. Entonces, esta es la protoboard, la placa de pruebas. Ahí vamos a realizar las conexiones. Siempre cuando vayamos, no sé si está enfocando bien, a hacer, antes de que nosotros podamos crear el circuito electrónico, soldarlo y todo eso, es necesario hacerlo en una placa de pruebas porque estas son fáciles de desmontar. Y así podemos saber pues si nuestro circuito va a funcionar bien y todo eso. Entonces para eso vamos a estar utilizando la protoboard, que es la placa de pruebas. Siento que no está enfocando bien, pero bueno, voy a tratar de que... Entonces comencemos. Vamos a hacer el circuito para encender el LED. Antes que nada vamos a ver el diagrama. Utilizando la ley de Ohm, me dio que la resistencia va a ser de 250 ohms. Si recuerdan del video anterior, pues esta es la fórmula de la ley de Ohm. Vamos a utilizar una fuente de alimentación de 5 voltios que va a ser el cargador del celular en este caso, pero pueden utilizar ustedes una batería de 9 voltios. Aquí podemos ver el diagrama. En el diagrama dice que un extremo de la resistencia, es decir, una patita de la resistencia, va a ir conectado al positivo de la pila. Entonces vamos a hacerlo. Antes que nada explicarles cómo conectar en la protoboard. Esto que está aquí es una línea de conexión de la protoboard. Esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. Y hay muchas, ¿no? Los elementos no se deben de conectar en la misma línea. Por ejemplo, este es un LED, no lo debemos de conectar en la misma línea. Esto está en la misma línea, si observan, miren. En la misma línea. No debe de ser así. Debe de ser en la siguiente. No importa en cuál agujero. Disculpen. Bueno, qué pena, se me ve un poco la pintura. Lo que pasa es que estuve pintando unas cosas y me quedó pintura en las manos. Pero bueno, entonces esta es una manera correcta de conectar un elemento en diferente línea. No importa en cuál agujero, siempre y cuando sea diferente línea. Puede ser en este en este agujero, o en el de al lado, o en el de al lado, etcétera. Pero debe de ser de acá
para acá el elemento, un extremo acá y el otro extremo acá. Entonces, vamos a comenzar viendo el diagrama. Si ven el diagrama, dice que una pata de la resistencia va al positivo y la otra pata de la resistencia va al positivo de LED. Este es el positivo de LED, esta pata, que es la pata más larga. Entonces, vamos a comenzar. Como no tengo resistencia de 250 ohms, voy a utilizar una de 330. Esta por código de colores, que en el siguiente video les voy a explicar el código de colores. Supe que es de 330, pero también pueden medirla con el multímetro. Entonces, vamos a conectar la resistencia. Si recuerdan, van así. Dice que un extremo de la resistencia, que es esta patita, cualquiera de las dos, ¿no?, va al positivo. Aquí en la línea roja, en cualquier agujero de la línea roja, vamos a conectar el positivo de la pila. Entonces, un extremo va al positivo y la otra pata de la resistencia la vamos a conectar a la positiva del LED. La positiva del LED pues es la más larga, ¿no? La tenemos que conectar en la misma línea para que puedan estar conectadas una tras otra. Y así, vemos que una pata de la resistencia está conectada en la misma línea que la positiva del LED. Entonces, esta es la negativa del LED. Y la negativa de LED la vamos a conectar, si ven ustedes aquí, la negativa de LED, que es esta, va a ir conectada al negativo de la pila. Es decir, en la parte azul de la protobor donde vamos a conectar el negativo de la pila. Podemos utilizar un cable. Hacer un puentecito. Vemos que lo conecto en la misma línea que la negativa de LED. Y pues cualquier agujero de la parte azul de la protobor, ahí vamos a conectar este cable que me conecta al negativo de LED. Este cable va conectado a la parte negativa de la protobor y me está haciendo que me pueda conectar. Este es un conductor, este es un cable conductor y me está haciendo que yo pueda conectar la negativa de LED con el negativo de la protobor. Después de eso vamos a dar la alimentación con nuestra fuente, que es un cargador de celular, por donde le sale un positivo y un negativo. Esto lo pueden soldar para poder hacer que puedan entrar bien esos cables por la protobor. Voy a intentar de meterlos así nada más, porque ahorita no hallo el estaño para poder soldar esto, pero bueno. Entonces vamos a conectar esto. Se me dificulta mucho acomodar bien esto aquí, pero bueno, como les comenté, ahorita voy a mover para que vean cómo enciende el LED. Estos dos cablecitos, lo que hice fue, como estos cables de la pila del cargador, pues se dificulta mucho que entren en los orificios de la protobor. Lo que hice fue conectar un cable en el negativo de la protobor y otro cable en el positivo de la protobor. Entonces lo que hago es que conecto el negro del cargador, lo conecto con el que va conectado al negativo de la protobor. Simplemente los junto, no les va a dar toques, no es mucha corriente, los junto. Y este también los junto. Quiero que vean cómo enciende el LED. Bueno, los junto así, los tengo unidos. Ahora quiero que vean cómo enciende el LED. Está el LED encendido, lo suelto y se apaga el LED. Los vuelvo a unir y el LED se enciende. Entonces esto es porque tengo unidos. Es como si yo quito estos cables, ¿sí? Y si yo intento meter este rojo en la parte positiva de la protobor y el azul, no entran muy bien, si se dan cuenta. Para eso, pues utilizo esos dos cables que sí entran bien aquí en la protobor. Por ejemplo, este lo conecto al negativo de la protobor, ¿sí? Y este lo conecto al positivo de la protobor. Entonces, uno el positivo de la pila con el que está conectado al positivo de la protobor y el negativo de la pila con el que va conectado al negativo de la protobor, algo así. Y el LED enciende. Ay, no se alcanza a distinguir muy bien, ahí está, suelto y se apaga. Entonces esto es un sencillo circuito. Cualquier duda que tengan me escriben.